palabra es vida, palabra viva y vida, que nos da vida, mi Dios. Esa palabra, mi Dios, que tú has dado al ser humano, que nos mantiene, Señor, siempre vivo nuestro espíritu y está también viva nuestra esperanza. También, Señor, te pedimos en esta mañana, ya que tú le has dado la oportunidad a nuestro hermano Alejandro de compartir tu santa y divina palabra, el cual va a llenar nuestro espíritu, que muere de sed y de hambre, por escuchar esa palabra, mi Dios, es la que nos va a llevar a una vida eterna. Así, mi Dios, te pedimos la bendición a nuestro hermano Alejandro, que cada palabra que va a expresar, mi Dios, sea con sabiduría y sea también con el esmero que tiene de agradarte a ti y de poder transferir esa palabra que tú le has dado a cada uno de sus hermanos que somos nosotros. Bendiga también a nosotros los que escuchan para que podamos tener ese rayito de luz que alumbra a nuestro ser. Que nos hace vivir en armonía y nos hace vivir, mi Dios, a estar siempre en este camino de luz y de vida eterna. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a alimentarnos espiritualmente. La palabra de Dios es poderosa. Y no tan solo el alimento físico, sino también el alimento espiritual. Hoy hay un tema que vamos a estar reflexionando. Demasiado tarde, se llama. Hay cosas que quizás yo puedo analizar y pensar cuando leo esas dos palabras. Demasiado tarde. Quizás demasiado tarde para hablar, demasiado tarde para un te quiero o decirle a la persona mamá, por ejemplo, papá, hermano, demostrarle lo agradecido que puedes estar con él o con ella, con tu abuelo o con tu abuela, con familia, con hermanos. Quizás demasiado tarde. He visto varias veces, estando en Venezuela, cuando hacíamos servicios, una vez que un hermano en Cristo fallece, normalmente la iglesia de Cristo se traslada al funeral y hacemos un servicio funerario nosotros. Y he notado que se acercan al féretro y dicen esta palabra. ¿Por qué esperé tanto? ¿Por qué no te hablé? ¿Por qué no te dije? ¿Por qué no te perdoné? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Empieza la culpa, empieza el remordimiento. Empieza a golpearte en tu cabeza tantas cosas que no hiciste teniéndolo presente. Este mensaje lo preparé en el 2016. Estaba revisando los estudios porque decía, oye, qué bonito es llevar una base de datos de las cosas que has aprendido en tu vida. Y recuerdo que esto lo preparamos, digo lo preparamos porque fue la congregación que lo hicimos. Y era pensando en una campaña evangelística, pero habíamos perdido un hermano en ese momento. Y le colocamos este título, demasiado tarde. Lo que leímos esta mañana, el Evangelio de Lucas, la puerta angosta, el camino estrecho son pocos los que la hallan. Mañana puede ser que sea demasiado tarde, o demasiado tarde para pedir disculpas, o demasiado tarde para intentarlo, o demasiado tarde para creer. Quiero que tú te entiendas que la persona que está a tu lado, que no espere de ti y no pienses tú de él o de ella que sea demasiado tarde. Yo he visto familias divididas. Venezuela está a 13.000 kilómetros. Imagínate tú vivir aquí, tu familia lejos. República Dominicana debe estar similarmente a unos 13.000 y pico kilómetros. Honduras debe estar igualmente porque estamos del otro lado de Sudamérica. El tema es que no esperes que sea demasiado tarde. Habla de la Iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué puede ser demasiado tarde para mi amigo que nos visita? También puede ser demasiado tarde restablecer mi relación con Dios. Puede ser demasiado tarde yo encaminar mi corazón y mi vida como una vez lo pudo haber hecho. Voy a lograr un nombre, el rey David. Voy a lograr otro. Puede ser el mismísimo Noé, que pregonaba justicia y decía que iba a llover en la tierra. Y simplemente predicaba algo que no había sucedido. Hoy predicamos algo que no vemos. Hoy anunciamos algo
que no hemos visto ni hemos palpado. Yo estoy predicando a un Jesús crucificado hace 2000 años y yo tengo 36 años, ¿no? Yo no lo vi y yo no lo toqué. Yo no lo he tocado. Yo no lo he besado. Pero por fe. Porque creo en esa escritura que está allí. Porque Dios habla en ese pasaje. Lo más cercano que yo estoy de mi Dios y de Jesucristo y del Espíritu Santo está aquí. Usted, no importa en dónde habla la escritura, es palabra de Dios. Usted quiere leer algo interesante, pues empiece en Génesis y escoja hasta el Apocalipsis, porque toda la palabra de Dios es importante. Yo creo que no existe un pasaje en la palabra que digo, oye, esto no hacía falta ponerlo en este canon, porque realmente no era importante. Dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y si Dios va a decir algo, es porque es importantísimo, hermano. ¿Qué nos quiere decir hoy Dios con este título demasiado tarde? Porque Jesús dice en Lucas 13, no esperen que sea demasiado tarde, escojan la puerta. Uno de los errores más graves que una persona puede cometer es dejar para después aquellas cosas que se deben de hacer en el momento presente. Hay un refrán venezolano, quizás Honduras y República Dominicana también lo sepan. Nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Mi madre me lo decía, hijo, ¿por qué hazlo ya? No, pero es que tengo todo el fin de semana. Hijo, pero si tú haces las tareas, las haces hoy viernes, que saliste del colegio, tienes sábado y domingo libre. No, mamá, yo nada, luego. Y la hacía el domingo en la noche, con la correa de mi madre en la mano. Ahí la hacía. Y Alejandro, ¿por qué no la has terminado? Hermanos, somos así. Las cosas que se deben hacer hoy simplemente no se pueden hacer mañana. Tú imagínate por un momento. Me acuerdo Brian de Génesis que me decía que estaba un poco afectado porque su padre se fue. ¿Qué pasaría si yo no hubiera aprovechado ese momento? No puedes dejar para mañana, lo tienes aquí, están contigo, aprovechalo al máximo. O sea, no puedes dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Hermano Alejandro me decía, vamos a salir, viaja, sal, conoce, disfrútalo, o sea, hazlo. Porque después tu mente guardará y almacenará las cosas más hermosas de tu vida, y son esas. Y hay algo más hermoso que ahora es donde yo me voy. Eso es algo hermoso porque me toca mi corazón y mi familia, y algo que va a trascender a los cielos. Me acuerdo de mi esposa que me comentaba con la señora Aura, la abuela de ella. ¿En qué edad se bautizó? Perdona que no me acuerdo. 97 años. 97 años, 87 años. No, 87. ¿Sabes la alegría que siento yo? Que ahora sé que voy a estar con ella. No la he visto desde el 2018. Y si la veo hoy o mañana o pasado, voy a Venezuela, no viajo, no sé, ya en mi mente es una paz espiritual. Yo sé que voy a encontrarme con ella, sea en esta vida o en la próxima, pero la voy a ver. Eso es algo que no es demasiado tarde. Ella decidió que no fuera demasiado tarde para entrar por la puerta angosta. No es demasiado tarde. Y en paz descanse Natividad. Me estoy acordando de él. No fue demasiado tarde para el abuelo de mi esposa. Muy viejo, 90 años creo que tenía ese hombre, ¿no? No fue demasiado tarde, hermano. ¿Qué pasaría si no tenemos esa salud de Natividad? ¿Qué pasaría si no tengo la fortaleza física, por ejemplo, y me da una enfermedad y parto con el Señor y voy a estar enfermo, postrado en una cama y voy a decir, es demasiado tarde para servir a Dios? Quizás no. Quizás también la enfermedad te está llevando a servir a Cristo. Toda tu circunstancia, todo lo que ocurre en tu vida, tienes que verlo, no como algo demasiado tarde, sino como que algo que te acerca a Dios. Tu enfermedad, tu aflicción, tu desempleo, todo lo negativo de tu vida, conviértelo a positivo. Sé una persona como Pablo. Yo sé contentarme cualquier sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación. Huir del peligro cuando ya es demasiado tarde. Huir del peligro cuando ya es demasiado tarde. Éxodo 14. Vamos allá. Vamos a leer palabra viva y eficaz.
versículo 23 al 28. Dice, entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores, y con todos los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio. ¿Quién está mirando? El Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y la nube y causó gran confusión en las fuerzas del combate. Torció las ruedas de los carros para que le resultara difícil conducirlos. Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El Señor está luchando por ellos contra Egipto. Versículo 26. Cuando los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés, extiende otra vez tu mano sobre el mar y las aguas se volverán con tanta fuerza y cubrirán a los egipcios con sus carros, con sus conductores. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Y los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Hermano, eso es el momento demasiado tarde. Se cierran las aguas, Moisés abre el mar, cruza el pueblo de Israel, el mar sigue abierto, le da tiempo al egipcio con sus carros cruzar, pero es demasiado tarde, hermano. Es demasiado tarde para desistir de seguir a los israelitas. Si ellos hubieran entendido, si ellos hubieran comprendido que no tenían que seguirlos al desierto, no hubieran pasado por eso. Quizá fue demasiado tarde en la batalla. Hay que reflexionar algo, hermano. Muchas personas no piensan muy seriamente en las cosas hasta que ya están en el medio del problema. Las personas tenemos un defecto, me voy a incluir. No pensamos seriamente las cosas que estamos haciendo, decidiendo como individual, como matrimonio, como familia, sino cuando ya estamos hundidos ahí. Por ejemplo, voy a poner un caso mío particular. Voy a decidir, por ejemplo, cambiar de empleo. Pero lo voy a hacer de una manera que no consulto a mi familia, sino que voy a cambiar de empleo. ¿Por qué? Porque yo prefiero un empleo que sea más fácil y más llevadero, porque esto es demasiado difícil para mí. ¿Qué sucede? Cuando cambio de empleo me doy cuenta que no son los mismos beneficios y fue aún peor de lo que estaba haciendo antiguamente. Entonces mi decisión quizás no fue la más sabia y mi problema se va a mayor. ¿Por qué? Porque no pido consejos, porque no quiero escuchar a la persona que tengo a mi lado. Realmente a veces vivimos una vida que basándonos en nuestras propias decisiones, basándonos en nuestras propias opiniones y en nuestra propia sabiduría. Y se nos olvida que Él nos creó, se nos olvida que Él es sabio y que Él conoce todo. Leíamos la parábola esta mañana del estudio. Cuando tenemos bienes, voy a derribar todos los graneros y los voy a edificar más grandes, pero no sabes cuándo vas a morir. Este hombre puede ser tú, ese hombre puedo ser yo, metido en medio de un problema por no escuchar a mis hermanos, no escuchar a mi familia, no buscar consejos de donde tengo que buscarlo, no escuchar la voz de Dios. No puedo ver la gloria de Dios si no escucho la voz de Dios. Si yo no presto atención a la voz de Dios, no veo la gloria de Dios. Eso es algo que tengo que comprender un poco. Saúl, vamos a hablar del rey Saúl. ¿Qué nos trae a la memoria este hombre? ¿Qué podemos ver de Saúl? Vamos a buscarlo en 1 Samuel 28. Primera de Samuel 28, verso 6. Dice la palabra. Entonces le preguntó el Señor qué debía hacer.
Pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo o por medio de profetas. ¿Usted sabe por qué el Señor Dios decide no hablarle más a Saúl? Porque su decisión de llevar un reinado a Israel con sus propias ideas, con sus propios beneficios, no mirando a lo que está hablando Dios, error tras error que había cometido Saúl. ¿Por qué pensar que podemos cometer errores, hacer males y no ser castigados? ¿Por qué? Porque a veces creemos eso. A mí una vez un hermano me contaba, antes de ser cristiano, él se decía a sí mismo, va a trabajar y la persona, el venezolano, tiene en su vocabulario mucho a Dios. Y la persona decía, si Dios quiere, haremos esto. Si Dios quiere, trabajamos. Si Dios quiere, haremos esto. Y él decía, y si no quiere, también lo hago. Y si Dios no quiere, también voy a trabajar. Y si Dios no quiere, también haré lo que tengo que hacer, porque es mi decisión, no la de Dios. El corazón de Saúl era muy similar. Dios quiere que gobiernes de esta manera, Saúl. Y si no quiere, yo lo haré a mi forma. Gálatas 6:7. Leemos. Libro de Gálatas. Dice la palabra 6:7. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Estamos estudiando Reyes de la Biblia. El rey David está cosechando el adulterio con Betsabé. El rey David está cosechando el asesinato de Urías. El rey David está cosechando diciéndole a Joab, su comandante del ejército, que haga cartas de mentira y que manden a matar a Urías. Mentira, asesinato, adulterio. Su hijo Absalom, del linaje de David, llegó a matar a su propio hermano Amón porque Amón violó a su propia hermana Tamar. Hermano, ¿qué está cosechando la familia de David? Lo que su padre ha sembrado. Su padre sembró adulterio, su padre sembró asesinato y su padre sembró total de mentiras. Los hijos, refrán venezolano, los hijos son el reflejo de los padres. Yo quisiera preguntarle algo a los que son padres. Si tú no amonestas a tu hijo, ¿cómo sale el hijo? Yo le doy gracias a Dios por la amonestación que hizo la emperatriz Aleta, porque le salió un buen muchacho. Pero yo me imagino que tuvo que haber tenido dolores de cabeza con esto. En algún momento, como toda madre. Y yo le doy gracias a las madres por tener esa virtud. Porque el papel de la madre y el papel del padre es fundamental en la crianza de los hijos. No permitamos que nuestro pasado nos alcance. Tú puedes ser un varón de Dios. Voy a hablar bajo el pacto de la gracia. Tú puedes ser un hijo de Dios. Sí. ¿Tus pecados son perdonados por la sangre de Cristo? Sí. ¿Tú adulteras bajo la sangre de Cristo? ¿Cristo te perdona tu pecado de adulterio? Sí. ¿Tu matrimonio se fractura? También. ¿Tu esposa te abandona? También. ¿Tus hijos sufren? Sí. Lo que tú estás cosechando, tú tienes el perdón de Dios, porque tú te decidiste arrepentir, pero el corazón roto de tu esposa no lo vas a reparar tan fácilmente. Consecuencia que tienes que sufrir. Los hijos, por una separación matrimonial, lo tienes que sufrir. Quedarte solo por la palabra de Dios, lo tienes que sufrir. Es palabra de Dios. Demasiado tarde. ¿Qué pasó con estas chicas? ¿Qué sucedió con ellas? Mateo, vamos a leer el libro de Mateo. Mateo 23. ¿23 o no 23?
Dice la palabra. Vamos a leer el verso 12. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Hermanos, ¿usted sabe lo que significa humillarse? ¿Usted sabe lo que significa a sí mismo exaltarse? Hay algo que me llama la atención, y es que en nosotros, en cada uno de nosotros, hay algo que se alimenta y nos gusta. Por ejemplo, yo cuando me hago algo bien, me gusta que me digan que lo estoy haciendo bien, y hay algo en mí que genera un gusto y un sentimiento de agrado, pero a veces no es tan bueno sentirlo de esa forma. Voy a hablar como espiritual y no como del mundo. Si yo permito que mis emociones gobiernen mi vida, mis decisiones se ven afectadas y lo que yo estoy decidiendo amar, no lo hago porque yo prefiero emocionarme amando. Si una persona no se humilla ante Dios, si una persona prefiere enaltecerse y decir, no, Dios no está en mi vida, y yo no quiero humillarme ante Dios, puede que sea demasiado tarde. Te dicen, prepara tu casa y ten aceite suficiente, porque en cualquier momento llega el esposo. Y tú dices, no, no es necesario. Y te quedas un poco dormido, relajado. Pero resulta ser que el esposo llega de repente y te encuentra que no tienes tu lámpara encendida. Voy a hablar como hablaba Jesús. Jesús decía, si ustedes, que son sal y luz, no iluminan y no sazonan, ¿de qué sirve la sal si no sazona? Para ser pisada, pisoteada y hollada por los hombres. ¿Qué les pasó a las mujeres que no tenían suficiente aceite? No pudieron entrar, no hicieron preparativos, tuvieron el mismo tiempo y la oportunidad que todas, las 5, pero no aprovecharon la oportunidad. Quisieron arreglar su situación en el último instante y era tarde. Quizás la muerte será demasiado tarde, tu enfermedad será demasiado tarde, tus malas decisiones serán demasiado tarde. Pero es importante saber que hoy puede ser el mejor día de la vida. Libro de Cantares. Este libro poco se usa, pero es un libro que me va a dar un contexto importante, el libro de Cantares. Cantares capítulo 5, versículo 2. Yo dormía, pero mi corazón estaba atento cuando oí que mi amante tocaba la puerta y llamaba, ábreme, tesoro mío, amada mía, mi paloma, mi mujer perfecta, mi cabeza está empapada de rocío, mi cabello con humedad de la noche. Hermano, el esposo llega y pide que le abran. El esposo está pidiendo que le dejes entrar. Yo quiero que tú veas en este pasaje al Maestro Jesús. Jesús te está pidiendo a ti como esposa, como iglesia de Cristo, como visitante, como amigo. Te está pidiendo, déjalo entrar. Mira lo que le responde ella. Versículo 3. Yo le respondí, me he quitado el vestido. ¿Por qué debería vestirme otra vez? He lavado mis pies. ¿Por qué debería ensuciarme? ¿No te ha pasado que tú vas con una intención fenomenal, excelente, con un corazón dispuesto a querer hacer algo y te encuentras un muro y una puerta cerrada en la otra parte, donde no te permiten entrar, donde tú decías, pero yo vengo preparado para hablar contigo, yo vengo preparado para restablecer mi relación contigo, y te consigues que no es así. Jesús quiere que ella se levante, se vista y que ensucie sus pies.
No importa, Jesús lo quiere. Pero ella estaba acostada porque no estaba esperando. Ella estaba acostada porque no estaba esperando al marido. Versículo 6. Leemos el 5. Bueno, vamos a leer el 6 en adelante. Dice, le habría mi amado. Pero ¿qué pasa? Él se había ido. Se me desplomó el corazón. Lo busqué, pero no pude encontrarlo. Lo llamé, pero no tuve respuesta. Demasiado tarde, hermano. Demasiado tarde. Versículo 7. Los guardias nocturnos me encontraron mientras hacía sus rondas. Me golpearon y me lastimaron y me arrastraron el velo. Me arrancaron el velo. Aquellos guardias del muro. Oh mujeres de Jerusalén, prométanme, si encuentran a mi amante, díganle que desfallezco de amor. Ella esperó para ver si lo encontrase. Ella salió a buscarlo, pero no es el momento. El momento de Dios no es el momento del hombre. Las decisiones de Dios no son las decisiones del hombre. Jesús decía, porque mis caminos no son vuestros caminos. Porque la puerta ancha que ustedes están eligiendo no es mi puerta, que yo les dije a ustedes, la puerta angosta. Les estoy diciendo, este es el momento para que entren y encuentren el reposo de Dios. No es cuando ustedes quieran. No es cuando a ustedes les parezca. Hay que comprender que el día de salvación, para Dios es hoy. El día de salvación para Dios en esta mañana de 30 de enero es hoy. Él está como en el versículo 2 del capítulo 5. Ya llegó. ¿Qué le vamos a decir? ¿No estamos vestidos? ¿No queremos ensuciarnos? Es hoy, hermano. Hoy es el día para recibirle. Jesús dice, esforzados a entrar antes que sea demasiado tarde para hacerlo. Lucas 13, lo leímos en la lectura bíblica, el hermano Cristian lo leyó. Vamos a releerlo. Lucas 13. Lucas 13, verso 24. Esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán, pero fracasarán. Muchos tratan y fracasan. Hoy es el tiempo aceptable de salvación. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, es hoy el tiempo de salvación. No hay otro. Hay un varón que es muy valiente y es poderoso en su palabra. Josué. Con esto vamos a ir terminando. Vete al libro de Josué conmigo. Josué es el sucesor de Moisés. Es el que siguió y cruzó al otro lado del río y logró conquistar la tierra prometida con Caleb, los dos espías. Josué 24, discurso final, despedida, ya está viejo, ya ha derrotado a más de 35 reyes. Dice la palabra en el 24:15. Bueno, vamos a leer desde el 14. Josué 24:14. Por tanto, teme al Señor y sírvelo con todo tu corazón. Echa fuera para siempre los ídolos de tus antepasados que adoraron cuando vivían al otro lado del río Éufrates en el Egipto. Sirve únicamente a tu Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Para Josué es el hoy escoger a quién servir. Si seguían con los dioses de los ídolos de Egipto, para Dios era demasiado tarde. Pero para Josué, escoger hoy servir a Dios era el momento oportuno. Él le pregunta a la multitud, ¿acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron al otro lado del Éufrates? ¿O preferirías a los dioses de los amorreos en cuya tierra en cuanto hoy estás habitando?
¿Vas a escoger eso? Pero yo, en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. O sea, Josué estaba totalmente decidido, él, a servir al Señor. ¿Cuándo es el día de servir a Dios? Hoy, hermano. Hoy es el día. No existe otro día. ¿Qué concluimos con todo esto? Mañana, día lunes, puede ser muy tarde. Mañana puede ser tarde. Recuerdo esto porque había muerto un hermano. Recuerdo esto porque la familia del fallecido estaba ahí. Y yo les dije que mañana podía ser tarde. Porque no existe un mañana para la persona que ha muerto. Dice Hechos 22. Libro de Hechos. Versículo 16. Dice la palabra. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados, invocando el nombre del Señor. ¿Qué esperas? Jesucristo antes de irse, Jesús antes de marcharse, antes de partir. ¿Sabes cuál es el mensaje que Jesús prefirió decir antes de irse? Mejor dicho, te pregunto yo a ti para que reflexiones. Si tú sabes que no vas a ver más nunca a esa persona que amas, ¿qué le dirías? ¿Qué quieres que esa persona que tú amas tanto reflexione y se quede con tus últimas palabras? Jesús le dijo en Marcos 16 y también en Mateo 28, un pasaje donde él decidió mostrar, vamos a Mateo 28, donde él decidió mostrar qué era lo más importante para Dios. Jesucristo, antes de irse, las últimas palabras que lo pudieron tener aquí en la tierra, versículo 16 decía, entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús adoraron, pero algunos dudaban. Versículo 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, hermanos, últimas palabras del maestro. Es lo último que Jesús quiere que se lleven en su corazón. Lo último. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. ¿Sabes por qué? Porque puede ser demasiado tarde si no lo hacen. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a vuestros discípulos a obedecer todos los mandamientos que yo he dicho. Y tengan seguro esto, que yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Hermanos, lo último que dijo Jesús es eso. Ya a partir de allí no hay más palabra de la boca de Dios directamente en carne. Ya es inspirada por el Espíritu Santo. Para Dios lo más importante era eso, hermanos. Lo más relevante para Dios era el hoy. El momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. No permitas que la ansiedad de este mundo y los problemas de este mundo te hagan decir, es demasiado tarde. No, no va a ser demasiado tarde. Nunca va a ser demasiado tarde salir de una gran prueba, salir de una gran deuda, salir de una gran enfermedad. No es demasiado tarde. Lo que sí verdaderamente para ti es demasiado tarde es no buscar a Dios. Eso es lo terrible para una persona. Jesús en el Sermón del Monte les dijo, no teman a quien les pueda quitar la vida. Hermano, analízalo. No, ¿qué es lo que vale más para ti? Tu propia vida, ¿verdad? Sería lo más valioso, tu propia vida. Y Jesús te dice en el Sermón del Monte, no temas al que pueda quitarte la vida. Más bien teme a aquel que tiene autoridad para echar tu alma y tu cuerpo al infierno. ¿Quién tiene esa autoridad? No es el enemigo, hermano. Usted me va a perdonar. Leímos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, de la boca de Cristo.
yo tengo la disposición, yo soy el juez justo de decir, usted va al infierno y usted va al paraíso. La parábola de los cabritos y las ovejas. Dios bendiga su palabra, Dios los bendiga a todos, amados hermanos.